Bienvenidas y bienvenidos sean a su programa Lumen Gentium. Es un verdadero privilegio, es un honor y una bendición que Dios nos dé la oportunidad de estar una vez más en este espacio hoy para conversar de un tema que, si bien es cierto, se clausuró recientemente como un espacio especial que el Papa Francisco nos ha creado año con año. Es el tiempo de la creación, así se conoce ese periodo que inicia en septiembre y que finaliza precisamente el 4 de octubre, el día de San Francisco de Asís. En ese 4 de octubre que fue recién pasado, ¿verdad? Precisamente ayer, el Papa Francisco dio a conocer como la continuación de lo que hemos conocido como la encíclica Laudato Si. El Papa Francisco nos dio a conocer la exhortación apostólica Laudate Dominus, alabado sea Dios. Y para conversar en torno a lo que es el tiempo de la creación, nuestro invitado será en esta oportunidad un sacerdote que ha hecho suya precisamente la lucha por la defensa de la creación. Es el padre Roque Regalado, quien es párroco de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, allá en Sierra Morena, esto es en Soyapango, si no me equivoco. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Padre, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en TVK. Muchas gracias a todos ustedes por permitirme compartir este tiempo de reflexión y poder llegar a la casa de todos nuestros hermanos y hermanas a través de la señal de TVK. Así que para mí es un honor estar con ustedes. Muy bien, vamos a aprovechar su presencia. Padre, quisiéramos que nos comentara un poco, ¿verdad? Desde la perspectiva de la Iglesia Católica y en este tiempo que el Papa nos propuso de la creación, que ya finalizó, pero que eso no quiere decir que nuestras acciones en favor de la defensa de la creación, con ese enfoque integral que nos plantea precisamente siempre el Papa y la Iglesia, pudiera decirnos usted de qué manera ve la Iglesia la situación ambiental ecológica en nuestro país para poder ubicarnos en primer lugar cómo está esa situación. Bueno, en primer lugar, la Iglesia siempre ha tenido a bien la defensa de la casa común. Ya los santos padres de la Iglesia escribían acerca de cómo la naturaleza, la creación tenía que ser respetada porque destellaba luces de la Trinidad en su armonía, en su bondad. Los papas, después del Concilio Vaticano II, también han ido enfatizando esta temática, pero es por la urgencia que a nivel mundial estamos tomando conciencia, digámoslo así todavía, ¿verdad? Es que el Papa Francisco, desde que ha tomado ya el lugar de Pedro en la iglesia, ha tenido a bien enfocarse en la problemática y llamar la atención a toda la sociedad, no solo a los cristianos católicos, sino a todos los creyentes, a todos los hombres y mujeres de bien, sobre esta urgencia del deterioro ambiental, del calentamiento global y las consecuencias que esto trae para toda la humanidad. En nuestro país hemos tenido también ya un camino. Recordemos que hemos tenido una lucha casi de 10, 11 años por tener una ley del agua, ¿verdad? Porque sabemos que el agua es un bien natural que tiene que ser un derecho humano, y una de las caminos que ha ido haciendo la Iglesia junto con otras organizaciones es tratar de pedir a las autoridades correspondientes el que se tenga una ley del agua. Ahora se tiene una ley del agua que todavía tiene que mejorarse mucho, ¿verdad? Pero ya tenemos, lo importante es que ya tenemos, ¿verdad? Ahora hay que alzar la voz porque esa ley se vaya mejorando de tal manera que llegue a proponer el agua como un derecho humano, de tal manera que el Estado pueda hacer que el uso del agua, de este bien en El Salvador, sea prioridad para todos antes que sea una mercancía, ¿verdad? Esto es lo que se busca con una ley. Sin embargo,
no es solo la cuestión del agua, ahora se tiene una visión más amplia con el enfoque que el Papa Francisco le ha dado, y hay muchas otras cosas que la iglesia tendrá que pues ir buscando educar, en primer lugar, educar y luego orientar al Estado de que debe de tomar conciencia de que hay otras áreas que deben de trabajarse legalmente. Por ejemplo, el medio ambiente, ¿verdad? La protección del medio ambiente. Si tenemos una ley de medio ambiente, sin embargo, hay que revisarla. Las situaciones han cambiado y habría que mejorarla en este sentido, porque hay muchos cabos sueltos. Por ejemplo, el uso de tierras, el cambio de uso de tierras, por ejemplo, ¿quién lo decide? ¿Cuándo se deciden? ¿Verdad? ¿Cuándo tenemos que eliminar un bosque para dar espacio al ganado o a la caña, etcétera? ¿Cómo mediar estas cosas? Es importante en una ley de medio ambiente que hay que revisar. Otra situación es el uso de el saber manejar los desechos sólidos, principalmente en las grandes urbes como San Salvador, San Miguel, Santa Ana, que son grandes urbes que concentran grandes cantidades de personas y por tanto grandes cantidades de desechos sólidos. Hay que mediar el crecimiento urbanístico, que también es importante. Habría que hablar un poco, ¿verdad?, sobre cómo modernizar los desechos, la manera de desechar toda la contaminación que las ciudades hacen, porque las constructoras urbanísticas siempre están echando los desechos sólidos sobre las quebradas, sobre los ríos, ¿verdad? Y esto creo que a pleno siglo XXI creo que ya es una cosa de la Edad Media, ¿verdad? Y que de una u otra manera el Estado debería de exigir a las grandes urbanísticas que inventen una manera mejor de trabajar los desechos sólidos, como por lo menos purificar el agua que va a ir a dar a las corrientes de las quebradas, ¿verdad? Sin dañar la biodiversidad. La elección del lugar donde se van a construir las ciudades o las urbanizaciones, el Estado debería de también, y la Iglesia debería de una u otra manera también velar por proteger aquellas pocas zonas verdes que nos quedan con gran cantidad de biodiversidad que son propias de nuestro país y que pues como no tenemos un conocimiento los ciudadanos de la riqueza que tenemos de biodiversidad como país, pues nos parece igual que corten un árbol o no, ¿verdad? Y nos parece igual que se destruya un bosque o no se destruya, cambiar nuestra manera de pensar sobre qué es el desarrollo, ¿verdad? Creemos los salvadoreños todavía que el desarrollo es tener más ciudades, más calles pavimentadas, más parques de entretención y a parques acuáticos y estas cosas. Creemos que eso es el desarrollo, tener centros comerciales al estilo de Estados Unidos, creemos que eso es el desarrollo, pero creo que tenemos que cambiar nuestra manera de ver el desarrollo y hacerlo más integral. Entonces creo que hay mucho donde trabajar, la iglesia está interesada en esto, ¿verdad? Hay muchos sueños, también una cosa que yo sueño y que lo he compartido con algunos sacerdotes, pero todavía no encuentro eco, pero igual, ¿verdad? Lo voy a decir aquí, me voy a confesar, pero hacer un departamento en el arquidiocesano de defensa de la casa común. Esto sería una cosa maravillosísima que ayudaría mucho a las parroquias, no solo en la formación, porque de una u otra manera la formación la estamos teniendo en nuestras parroquias, sino en proyectos de defensa de la casa común. Esto sería una cosa maravillosa. Sin embargo, pues bueno, todavía no se ve una luz por donde caminar en esto, pero creo que la iglesia sí está en el interés de cuidar la casa común y está en ese camino. Las parroquias, hay muchas parroquias que están trabajando esto del cuidado de la casa común, de educar a la gente, en fin, hay mucho por hacer todavía y se está caminando. Excelente, padre. Creo que ahí tenemos como una visión general, ¿verdad?, de esta situación que lamentablemente, a mi juicio, pareciera que seguimos como indolentes. La gran mayoría de la población, no hablo de solo los católicos, hablo de la sociedad en general, pareciera que no nos damos cuenta de la urgencia, de la gravedad
de esta situación de nuestra casa común, que como el Papa nos lo señala en el mensaje que nos dio para el tiempo de la creación, tiene que haber realmente una conversión en cuanto a la forma en que nos relacionamos entre nosotros y con el resto de la creación de Dios. Si no tenemos ese cambio, esa forma diferente de pensar, esa manera distinta de relacionarnos, de no seguir siendo los consumistas que hasta el momento somos, si no cambiamos el enfoque, como usted acaba de decir, de desarrollo, pues difícilmente vamos a ver que nuestra casa común también tiene mejores condiciones que hoy por hoy, lamentablemente, la tenemos muy herida y muy enferma, ¿verdad? Hablamos pues, como dice el Papa, de todo lo que constituye la creación de Dios, incluyéndonos a nosotras y a nosotros mismos, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa, Padre. Vamos a regresar en breve para que continuemos con el programa Lumen Gentium. Estamos hablando precisamente del tiempo de la creación. Es un tiempo oportuno que ya finalizó en su periodo, digámoslo, reglamentario, pero eso no quiere decir que usted y yo no podamos seguir actuando en consecuencia de cuidar nuestra casa común. Regresamos en un momento. Ya regresamos con tu espacio de entrevistas Lumen Gentium. Ya regresamos con tu espacio de entrevistas Lumen Gentium. Volvemos con su programa Lumen Gentium. Estamos conversando con nuestro invitado, el padre Roque Regalado, quien es el párroco de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en Sierra Morena. Con él estamos hablando de qué forma nosotros nos estamos relacionando con la creación de Dios. Recuerde que usted y yo, todos los seres humanos, somos también parte de esa creación de Dios. Y el Papa, pues, nos propuso desde septiembre hasta el 4 de octubre recién pasado el tiempo de la creación. Pero nosotros consideramos importante decir que ese es un tiempo específico que el Papa nos propone para orar y actuar en consecuencia, pero creemos que todos los días de nuestra vida son oportunos para cuidar de la creación de Dios. En ese sentido, Padre, ¿cómo cree usted que podemos nosotros crecer en una espiritualidad ecológica? ¿Cómo podemos mejorar la forma en que nos relacionamos con esta creación de Dios que a todas luces urge, ¿verdad? De que nosotros seamos, digamos, más respetuosos, más cuidadosos y que no pensemos que todo lo que Dios ha creado es algo que podemos tratar como nos venga en gana, sino que tenemos que pensar que aquello que Dios nos ha dado también merece ser cuidado, protegido, para que pueda servir no solo para nosotros, sino también para las futuras generaciones. Aquí hay que tratar de entender algo. ¿Qué es espiritualidad? Porque de repente cuando hablamos de espiritualidad, pensamos en la Biblia, en orar, en ir a la misa. Esos son medios de crecimiento de la espiritualidad. Pero propiamente, según las escrituras, la espiritualidad son mis jerarquía de valores, mis convicciones, ¿verdad? En las convicciones creadas en la fe que generan actos concretos, generan decisiones concretas de cara a Dios, ¿verdad? Entonces, cuanto más yo crezco en la fe y voy tomando conciencia de lo que la revelación de Dios me muestra, en la medida que voy leyendo la escritura, que voy teniendo acceso al misterio de Dios a través de la Eucaristía, a través de actos de piedad, tendrían mis convicciones que fortalecerse y orientarse de acuerdo a la voluntad de Dios para poder hacer actos concretos. El gran problema es que muchas veces nuestros actos religiosos no alimentan nuestras convicciones y nuestra espiritualidad. Entonces, en este sentido, lo primero es que nuestros actos religiosos que nos llevan a reflexionar, por ejemplo, sobre el amor a la tierra, sobre la creación de Dios, sobre la Eucaristía, que es comunión de toda la gran armonía global que el Señor ha creado, realmente generen en mí convicciones que hagan cambiar mi actitud hacia la creación.
Y lo digo no solo por cada uno de nosotros, que somos los de a pie, como dice la gente, ¿verdad? Lo digo también por grandes empresarios que son católicos y que muchas veces no hacen el esfuerzo por cambiar la manera de producir, porque lo que realmente está destruyendo la tierra no es tanto el que nosotros botemos una bolsa, claro que eso participa, pero las grandes cantidades de contaminación las generan las grandes empresas, ¿verdad? Las generan las grandes empresas petroleras, por ejemplo, las grandes empresas creadoras del plástico, las grandes empresas, ¿verdad? Que necesitan de los árboles, por ejemplo, para crear papel, para crear un sinfín de cosas, la madera, en fin. Entonces, lo que nosotros debemos de desarrollar como la gente de a pie, cristianos de a pie, ¿verdad? Es que nuestra espiritualidad crezca en una conciencia no solo de que nosotros pues tengamos hábitos amigables con el medio ambiente, sino que exijamos hábitos amigables con el medio ambiente de parte de aquellas empresas que sí están deteriorando en gran manera el medio ambiente, ¿verdad? Alguien, y esto lo habla el Papa muy claro en la Laudato Si cuando habla del amor civil y político. ¿Verdad? El amor civil y político es aquel amor que nace del cristiano que empieza a descubrir que el aire, que el oxígeno, que el agua es un bien común y que de acuerdo a la doctrina social de la iglesia, el bien común debe de cuidarse. El bien común es un compromiso de todos y que es la experiencia de el bienestar que todos podemos generar y cuidar. Pero entonces, las grandes empresas que están involucradas en nuestro ambiente también tienen que pensar en el bien común y deben de pensar y deben los ciudadanos como tal cristianos, como decía don Bosco, buenos cristianos, grandes ciudadanos. Es decir, experimentamos aquello de darnos cuenta que no podemos seguir en este ritmo porque al final todos nos vamos a morir. Es que esto es lo que no queremos tomar en cuenta. Es que al final todos nos vamos a morir. De repente uno dice, es que eso va a pasar dentro de 100 años. No, los científicos están diciendo que lo más probable empiece a pasar dentro de 30 años. Y dentro de 30 años usted y yo todavía vamos a estar vivos. O sea, creemos que eso le va a pasar a otra gente y que yo ya voy a estar muerto. No, esto está a la puerta de la casa común. Y entonces tenemos que tomar conciencia no solo de que tengamos hábitos amigables, como no usar plásticos, como usar transportes menos contaminantes, sino de exigir a las grandes empresas, porque de nada me sirve a mí que yo esté sembrando arbolitos si otras empresas los están cortando para hacerlos madera. De nada me sirve a mí no usar carro si las grandes petroleras siguen contaminando, ¿verdad? En gran manera nuestro medio ambiente. Cuando usted nos menciona todo esto, padre, estamos hablando prácticamente de dos dimensiones, ¿verdad? La dimensión personal, que es donde yo asumo, hago eco de todos estos llamados, me pongo sensible ante toda la situación que está afectando al planeta, no solo mi país, ¿verdad? Sino que al planeta. Tomo la conciencia y me hago responsable de lo que a mí me corresponde en cuanto a mis acciones individuales, como familia de pronto, pero también de cara a la sociedad, de cara, como usted dice, a estas grandes empresas transnacionales muchas veces. Es triste leer, por ejemplo, en el mensaje que el Papa dio para este tiempo de la creación, donde dice él que hay empresas petroleras que rompen, él dice otra palabra, pero que rompen, digamos, los mantos acuíferos y se desperdicia, por decirlo así, el agua con tal de sacar el petróleo, ¿verdad? Cuando con petróleo o sin petróleo nosotros podemos vivir, pero sin agua, ¿cómo vamos a vivir? Yo sé que alguno que me esté escuchando puede decir, ay, pero cuántas cosas se hacen con el petróleo, ¿verdad? Y sin el petróleo se paralizaría, van a decir, la economía, yo que sé que tantas otras cosas, pero el agua es fundamental para la vida. ¿Quién puede vivir sin agua, verdad? Ningún ser vivo puede sobrevivir sin el agua. Entonces, Padre, en esta línea, y ya en los últimos minutos, como iglesia,
¿qué podemos hacer o qué no estamos haciendo? Usted nos mencionaba al principio del programa, por ejemplo, que en la arquidiócesis sería maravilloso que hubiera un espacio, un programa propiamente para que abordáramos todo este tipo de situaciones. Pero también pienso yo que a veces en la mayoría, no sé si en todas o en muchas parroquias, estos temas no se, no están allí a la vista, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Usted ya nos habló de lo que consiste realmente una espiritualidad, pero ¿cómo podemos realmente llegar a dar ese paso? Usted desde su experiencia, que usted lo ha tenido y lo ha vivido de cerca en las diferentes parroquias donde usted se encuentra. Bueno, una de las cosas primeras es organizarnos. Esto es importantísimo, organizarnos dentro de la pastoral de la parroquia con una pastoral muy propia, ¿verdad? Llámele pastoral social, llámele pastoral del cuidado del ambiente, luego formar a la gente que va a trabajar contigo, ¿verdad? En este equipo, para que la gente tome conciencia de la realidad y del compromiso que se debe tener muchas jornadas de oración que nos concienticen también, abordar los textos de las Sagradas Escrituras donde Dios mismo nos habla del cuidado de la casa común para generar convicciones desde la fe que me van a sostener en la lucha, porque la lucha no es fácil, la lucha es difícil. Lo otro que se debe de hacer es que las parroquias sean actores sociales comprometidos, que hablen con otros actores sociales. La parroquia por sí sola no va a lograr hacer mucho cambio, ¿verdad? Necesita empezar a hablar con las directivas de las colonias, con las directivas de los colegios, con las directivas de las escuelas sobre este tema, ¿verdad? En las reuniones de padres de familia, ¿verdad? Tenemos que despertar la conciencia colectiva. Mientras no despertemos la conciencia colectiva, va a ser muy difícil hacer cambios reales. Y esto implica hacer mesas de trabajo común, por ejemplo, con la gente, invitándole a descubrir esta urgencia, primero con todos los datos que se manejan científicos y luego después con todo lo que la palabra de Dios nos pide, darnos cuenta que es una responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros, ¿verdad? De cuidar la casa común. Y al hacer estos diálogos, empezar a discernir y a descubrir dónde están las zonas que podemos proteger, ¿verdad? Si tenemos un cerro cerca, si tenemos un bosque cerca, si tenemos, ¿verdad? Una quebrada cerca, cómo empezar a limpiarla para que empiece a cambiar un poco la biodiversidad, cómo empezar a dialogar con las empresas que tenemos alrededor para que hagamos un cambio, etcétera. Yo creo que por allí es el camino que, al menos en mi experiencia, ese ha sido el camino que hemos ido haciendo con algunas parroquias donde he estado, con la vicaría, incluso trabajamos mucho en la vicaría Rutilio Grando cuando estuve allá. Eh, este es el camino que como que nos funcionó, de tal manera que pudimos tener incidencia, porque aquí la situación es tener incidencia, ¿verdad? Padre, realmente el tiempo ya se nos fue, pero esperamos que es una motivación para quienes nos están sintonizando y puedan empezar a actuar de congruencia de este cuidado de la creación de Dios. Muchísimas gracias, Padre, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad de dirigirme y de poder compartir esta reflexión. Seguimos entonces con TVK y le dejamos a ustedes ese pensamiento que nos dijo el Papa Francisco en su mensaje, y es que escuchemos la llamada a estar al lado de las víctimas de la injusticia ambiental y climática y a poner fin a esta insensata guerra contra la creación. Dios les bendiga y esperamos que estos mensajes sean de beneficio para todos ustedes. Hasta la próxima.